Gracias, Jero. Está con nosotros Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática de España. Ministro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de nada, quiero pedirle unas palabras para estos dos militares que han resultado heridos. Están graves después de tener ese accidente mientras estaban trabajando en la extinción de los incendios. Ministro. Lo primero, desearles una pronta recuperación, que salgan y salgan bien, y agradecerles el trabajo que están haciendo ellos y otros muchos profesionales que se están textualmente dejando la vida para sofocar el fuego y controlar las llamas. Lamentablemente hemos tenido pérdidas de vidas humanas ya irreparables, pero que estemos todos con el corazón y con el reconocimiento a estos auténticos profesionales, ¿no? ¿Cómo están viviendo desde el Gobierno de España, ministro, estos 19 días que en muchas localidades se está combatiendo ya el fuego y todavía no se le termina de torcer el brazo? Bueno, lo primero, con una realidad que creo que es indiscutible, ¿no? El cambio climático está ahí y aquellos que desde el punto de vista científico lo afirman no pueden encontrarse con justamente afirmaciones falsas diciendo que no existe el aumento de la temperatura en los mares, también las temperaturas climatológicas y por tanto las olas de calor. Indudablemente, como bien se ha dicho, los incendios se producen por la mayoría de ellos por causas humanas, pero dentro de ellas la mayoría por negligencias y responsabilidades diversas, pero lo que también es cierto es que si luego tienes más de 30 grados de temperatura, humedad por debajo del 30% o vientos con más de 30 nudos, eso se va a propagar con mucha facilidad y todo eso es consecuencia también de que hay un calentamiento del planeta y de nuestro país que tenemos que atacar y ser una piña todos en reconocerlo y en poner las medidas al respecto. En estos momentos se sigue trabajando y peleando contra los incendios y lo que queremos todos es que esto termine, lógicamente. Ministro, ustedes ayer en el Consejo de Ministros aprobaron las ayudas para los afectados por los incendios precisamente y también por otras catástrofes naturales. En concreto, tanto ayuntamientos como particulares, le pido que sea didáctico, ministro. ¿Qué pasos deben seguir para conseguir esas ayudas cuanto antes? Lo que hemos hecho es declarar zona gravemente afectada por los incendios que se han producido y que se siguen produciendo, por tanto son medidas que se tienen que ir actualizando y los mecanismos son los propios que se han seguido en los últimos años, siempre intentando facilitarle a la ciudadanía el que puedan acceder a las ayudas, ¿no? Ya adelanto que seguro que va a haber nuevos reales decretos como los hubo con la Dana, los hubo con el volcán de La Palma, para, repito, actualizar las medidas y poner a disposición de todos las facilidades máximas al respecto por parte del Gobierno de España. Lo queremos hacer con lealtad institucional, junto a las comunidades autónomas, junto a los ayuntamientos, y creo que un ejemplo reciente ha sido, por ejemplo, abrir esas oficinas en la Dana para facilitar esas ayudas. Vamos a hacer el máximo para paliar las consecuencias de estos incendios, ¿no? ¿Y cómo van a garantizar desde el Gobierno que las ayudas lleguen con rapidez y sin burocracia excesiva, ministro? Pues la experiencia ha hecho que hayamos, lógicamente, mejorado muchísimo frente a procedimientos que vienen desde hace muchas décadas para las ayudas a los afectados. Ejemplo, hemos aprobado, por ejemplo, para la Dana, y la voluntad es hacerlo para las actuaciones futuras y presentes, el que se puedan solicitar adelantos, que no son préstamos que tengas que devolver, sino adelanto de las partidas que finalmente vas a recibir por el daño en tus enseres, en tus casas y también en tus propiedades. Hemos agilizado los mecanismos para que el consorcio sea mucho más ágil en la ayuda para la pérdida de materiales también fundamentales, como ha ocurrido también, como digo, con la Dana. Y junto a ello poner funcionarios y toda la red telemática al servicio de la mayor información y de la mayor premura, ¿no? Y repito, yo entiendo que todo el mundo quiera que se haga cuanto antes, está en su derecho de solicitar esa urgencia, pero también hay que reconocer que hemos ido acortando los plazos, que se han aumentando ha ido aumentando las cantidades y que lo vamos a hacer también con estos incendios, ¿no? Ministro, la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareció ayer en el Senado para dar cuenta de la labor del despliegue del Ejército, de los militares en los incendios. Y yo no sé si está usted de acuerdo con lo que dijo ayer la ministra de Defensa cuando aseguró que todo iba bien, había una buena coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas a la hora de atajar la emergencia hasta que llegó Feijóo. ¿Usted está de acuerdo? Lo que es indudable y evidente es que cualquier líder de la oposición, cualquiera, si hace una labor constructiva y en defensa de su país,
se pone a disposición del gobierno de turno. Es lo que yo he hecho cuando he estado en la oposición y lo que han hecho cuando he sido presidente de Canarias quienes estaban en la oposición. Y mientras estamos atacando el problema, en este caso mientras estamos intentando apagar los incendios, ahí tenemos que centrar todos los esfuerzos en ello. Ya habrá tiempo, ya hay tiempo en el futuro para ver qué ha ocurrido, quién se ha equivocado, quién tiene que asumir las responsabilidades. Pero eso no ocurre con el señor Feijóo. Por tanto, lo que ha dicho la ministra de Defensa es real. En medio de una situación donde está la gente jugándose la vida, muchos voluntarios para intentar salvar el campo y también sus propiedades, aparece el líder de la oposición y lo que hace es no ayudar, sino señalar cuando resulta que estamos hablando de una competencia autonómica. Si un incendio llega a nivel 2, el competente es la comunidad autónoma y no cabe que en ese momento no esté ahí el primero y dando la cara, explicándole a los vecinos junto a los técnicos, los presidentes de las comunidades autónomas. Y volver a salir al final de la jornada y escuchando a los técnicos asumir esa responsabilidad y solicitar, sí, los medios que son precisos, los que son suficientes. En ocasiones, por no tener más medios no se actúa mejor. Y lo que está claro es que los ciudadanos de cualquier comunidad, al primero que quieren claramente dando la cara es a su presidente autonómico. Y he visto presidentes autonómicos que han tardado días en estar ahí cuando el nivel del incendio era nivel 2 y yo no lo termino de entender, con absoluta sinceridad se lo digo, ¿no? ¿El Gobierno de España no ha recibido en esta crisis una llamada del líder de la oposición, ministro? Bueno, desconozco lógicamente las llamadas entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno. Lo desconozco, lo que sí tengo que comentar es lo que veo, lo que escucho y lo que leo. Y lo que he visto es que ayer, cuando aún estamos trabajando con respecto a los incendios, piden la comparecencia de 8 ministros en un periodo donde todavía no han comenzado los plenos. Ayer la ministra de Defensa va y comparece a petición del Partido Popular en el Senado. Cuando, repito, es una responsabilidad, que bien lo dijo ella, la prevención de las comunidades autónomas. Es decir, se intenta politizar absolutamente todo y creo que cansa a la gente, porque la gente en estos momentos lo que está haciendo es sufriendo porque lo que quiere es salvar sus propiedades y sus vidas, ¿no? Yo creo que ahí quien tiene mayor responsabilidad, lo digo con absoluta claridad, es la oposición, no los gobiernos. Porque, repito, siempre hay tiempo para luego exigir las responsabilidades, pero no confundamos las cosas. En medio del problema lo que quiere la gente es que se solucione el problema. Y luego, repito, asumir esas responsabilidades. Y en eso, por supuesto, que la tendrán que asumir quienes tienen esas competencias y esas responsabilidades, lógicamente. Ministro, vamos a hablar del ámbito migratorio, porque ayer el Consejo de Ministros también aprobó la capacidad de acogida de los menores no acompañados por parte de las comunidades autónomas. ¿Qué implica ese ratio de 32,6 por cada 100.000 habitantes? ¿Puede explicárnoslo un poquito? Sí, es muy sencillo. La capacidad ordinaria no es más que lo siguiente. Se pide a todas las comunidades, sin excepción, que nos certifiquen cuántos menores no acompañados, inmigrantes, tienen en su territorio a 31 de diciembre del año anterior. Certificado de los funcionarios. Cada comunidad da una cantidad, 200, 300, 4.000. De ahí sale el total de los inmigrantes no acompañados menores que hay en el país. Y luego se hace una distribución por población objetivo. Y esa es la capacidad ordinaria que tendría que tener esa comunidad autónoma. A partir de ahí, claro, hay comunidades autónomas que tienen una capacidad ordinaria determinada y tienen más menores que esa capacidad ordinaria. Y hay otras que tienen muchos menos menores que esa capacidad ordinaria, que es de justicia, es distribuir el número de menores por población. Y por tanto no se discrimina a ninguna comunidad ni se aventaja a ninguna comunidad. Lo que te sale es una radiografía real. Y esa radiografía real te dice que hay comunidades, Canarias, Ceuta, Melilla, País Vasco, Cataluña y otras, que tienen más menores que la capacidad ordinaria en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Lo que sí es lamentable es que haya escuchado yo críticas, por ejemplo, de la presidenta de Baleares, que ni siquiera nos envió el certificado de los menores que tenía en su comunidad autónoma como se le requirió desde el Ministerio de Infancia. O se colabora o se pone palos en las ruedas. Comunidad, por cierto, que camina porque están llegando menores y que puede llegar a una contingencia migratoria que multiplique por 3 su capacidad ordinaria y acogerse al Real Decreto que su partido no votó, pero que ya está en vigor y que es justo, que es de solidaridad obligatoria y que creo que también es de un criterio de país que se tiene que enorgullecer de responder ante la vulnerabilidad, menores no acompañados, de manera conjunta, ¿no? Ministro, usted ha dicho que las comunidades no pueden negarse a acoger a estos menores. ¿Qué medidas legales va a poner en marcha el Gobierno de España si alguna de ellas lo hace?
Yo creo que no lo va a ser ninguna, sinceramente así lo creo. Estamos hablando de una ley que ya ha sido convalidada por las Cortes Generales, lógicamente publicada, que se ha desarrollado a través de los reales decretos, y no me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela, porque lo dice también la modificación del artículo 35, la tutela pasa de la comunidad donde llega el menor a la comunidad que le acoge, con la financiación que está claramente también estipulada en el Real Decreto, y por tanto yo creo que ninguna se va a oponer. Si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación, pero no me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley. Algunas comunidades ya han anunciado que van a recurrir este decreto del Gobierno. ¿Cuál va a ser la respuesta desde el Consejo de Ministros? Bueno, ya lo han hecho y algunas ya han recibido algunos varapalos porque han intentado frenar el desarrollo de una modificación legislativa. Yo creo que no tiene ningún recorrido. Han ido al Tribunal Constitucional, algunas han ido al Tribunal Supremo, adelantan o avanzan que van a ir, bueno, están en su derecho de hacerlo, pero creo que hemos hecho una modificación legislativa absolutamente justa. De 30 años, jamás hasta ahora se había conseguido algo así. Los territorios frontera, que en unos casos son Canarias, las Islas Canarias, pero otros, en otros momentos era Andalucía, o el Levante, o las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, no pueden ser los que tengan que recibir a todos los menores que lleguen a sus territorios, inmigrantes en pateras y cayucos, y sobre todo, lo más importante, no pueden estar condenados esos niños a vivir hacinados en esos territorios. Tienen que tener unas condiciones mínimas de igualdad, como cualquier otro niño que precisa ser acogido porque huye de una guerra, como ocurrió con los niños de Ucrania, y se les recibía con los brazos abiertos, y se abrían instalaciones municipales, y se iba a poner guaguas, autobuses para poder traerlos a sus territorios. Y mi pregunta es, ¿por qué eso no se puede hacer exactamente igual con los niños que vienen de África? Que tienen la misma edad y tienen las mismas ilusiones, y también por eso huyen, las mismas circunstancias de invasiones, de pobreza, de desertización. No lo entendemos de entender. Espero que algunos reflexionen al respecto, ¿no? Ministro, solo una cuestión más. ¿Va a haber apoyo económico específico para aquellas comunidades que acojan a más menores? Sí, ya de hecho hay una partida económica inicial de 100 millones de euros. Lo hemos hecho en el año 22, en el 23, con las conferencias sectoriales, implementando fondos económicos a las comunidades que acogían a estos menores no acompañados, y la mayoría del Parlamento así también lo decidió con esa ficha financiera. O sea, no es el problema el apoyo económico. Está garantizado por parte del Gobierno de España, que ya también hace transferencias periódicas para atender a los menores en los territorios que son de las comunidades autónomas. Y repito, no se solicitaba esos apoyos económicos para acoger a menores que venían de otros lugares del mundo. Y creo que esto es muy importante. Ministro Ángel Víctor Torres, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego.